Bien, como les anunciábamos con Luis Pulcher, buenas noches, gracias por estar. No, gracias a ti, Gabriel. Nunca ponemos la sigla, porque no se entiende qué es CONAPESE, pero es tan largo el nombre del comité que no tuvimos más remedio. Es el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. En menos de un año hubo 3 casos de explotación sexual infantil, uno de los últimos casos en Paysandú, con 3 procesados, entre ellos el ex secretario general de la Intendencia. Son contados los casos en los que terminan procesados y tras las rejas los responsables. Es difícil de demostrar. Digamos, utilizando, parafraseando la imagen que acabamos de ver recién, ¿no? Los números no mienten. De 130 denuncias que realizó el INAU entre el 2007 y el 2012, solo en 23 casos hubo procesamientos y, paradójicamente, para utilizar una palabra políticamente correcta, son de una clase social similar a la de las víctimas. ¿Cómo es eso? En todos los casos de procesamiento nos encontramos con un perfil de pobreza, bajo nivel educativo, exclusión del mercado laboral de trabajo formal. Digamos, no existe, digamos, en los procesamientos hasta esa fecha, digamos, actores o gentes o ciudadanos que estén ubicados en otro estrato social más alto. ¿Y ha habido denuncias contra personas que tengan otra característica social? Han pasado por muchos juzgados eventuales explotadores clientes y luego no se han registrado procesamientos. Tampoco es, digamos, que eso sea muy diferente a lo que ocurre con otros delitos, ¿no? Exactamente, pero yo estoy hablando de este. Y digamos, como es un fenómeno que también se construye por la demanda, generar áreas de impunidad me parece que no ayuda o no nos ayuda como sociedad a que el tema pueda ser leído correctamente. Una cosa que me llamó la atención es que el intendente de Paysandú, Bertil Ventos, afirmara que son hechos aislados. O sea, yo lo primero que me pregunté es cómo sabe Ventos que son hechos aislados. Digamos, si en todo el país se registraron, entre el 2007, 2008 y 2009, se registraron 20 denuncias. Si en el 2010 se registraron 20 denuncias. Si en el 2011 se realizaron 41 denuncias. Si en el 2012 se realizaron 51 denuncias, no podemos hablar de casos aislados, sino de un problema que afecta a toda la sociedad uruguaya y que recorre el país a lo largo y a lo ancho. ¿Por qué este intento de minimizar? Y no se lo cargo solamente a Ventos, ¿no? Porque hoy hablábamos fuera de cámara. Esto, te lo digo desde el lugar del periodista, ¿no? Se me representa mucho con el tema de la corrupción en su momento, digamos, o con el tema del lavado de dinero en su momento. Recuerdo de estar en las redacciones armando prácticamente que equipos de investigación policíaco para ver si con una cámara oculta podíamos encontrar algún caso, porque se decía que en este país no había prostitución infantil, en Uruguay no hay redes de prostitución infantil. Como siempre se tendía a minimizar o a negar la existencia de este fenómeno. Digamos, Cuando parecía, como parecía que eran, hoy a la luz de lo que ocurre, digamos, es como tan obvio, ¿no?, que estas cosas pasen. Digamos, Ventos es el emergente de un imaginario que permea toda la sociedad, que de alguna forma dice, bueno, el problema no existe o existe poco, el problema no es importante, el problema es de algunos. Y este problema o este fenómeno es una producción social, es una construcción social. Y por lo tanto, esas concepciones son las que nos alejan de tener un conocimiento franco de qué es lo que le está pasando a muchos niños y adolescentes de nuestro país
que generalmente provienen de los sectores más frágiles de la población, y que estos discursos minimizantes, naturalizadores, y de alguna forma también vinculados al machismo, al patriarcado y otras formas de entender la realidad y las relaciones entre los adultos y los niños, no solamente permea el mundo de las ideas, sino que permea el mundo de la práctica. Y es allí, y es en estos casos, cuando los adultos que desde esta concepción pagan o prometen pagar por mantener relaciones sexuales con los niños están cometiendo un delito y por lo tanto son delincuentes. ¿Qué papel juega la familia en todo esto? Porque siempre está como presente la idea de que el fiolo es el padrastro o el padre, siempre aparece allí la figura, ¿no? O sea... En el análisis de los casos y los perfiles que hemos podido, los que hemos podido investigar, existen como espirales de violencia. Y las víctimas de explotación sexual generalmente provienen de otros espirales o de otras situaciones de violencia. Muchas de ellas comienzan en su núcleo familiar de pertenencia, digamos, los casos de violencia pura y dura, los casos de abuso, los casos donde gente cercana a la familia es quien violenta sus derechos. Y en la historia vital de estas gurisas, de estos gurises, estas situaciones previas de violencia aparecen prácticamente como un continuo, como una permanencia en ese antecedente a la situación de explotación, al igual que la situación de explotación precede situaciones luego de casos de trata, casos de tráfico o de prostitución legal. Parece haber como un circuito de espirales de violencia que terminan prácticamente igual. Entonces, obviamente, el nombre del comité es mucho más ambicioso de lo que podemos realizar, digamos. Plantear que el comité o que el INAU o que alguna institución sola puede erradicar la explotación sexual comercial es como pretender que alguna institución pueda erradicar las consecuencias sociales del capitalismo o de cualquier otro sistema estructural y superestructural. Lo que podemos es pelear, es organizar las instituciones, destinar recursos, recursos materiales y recursos técnicos, lograr una presencia en todo el territorio, lograr dispositivos de atención. Perdóname que te corte, porque siguiendo la pregunta, bien, digamos, en la base, lo que ustedes han comprobado es que en la base hay un problema familiar, digamos. Hay un problema estructural. Nosotros decimos, este problema tiene causas, tiene múltiples causas. Una de ellas es la pobreza. Otra de ellas es qué pasa con la estructura familiar o con el núcleo de convivencia inicial. ¿Qué es lo que pasa con los hombres, con la construcción de la masculinidad? ¿Qué es lo que pasa con la justicia? ¿Qué es lo que pasa con las instituciones que tenemos que proteger? Y todavía no tenemos los dispositivos adecuados para hacerlo en la profundidad que el problema nos está demandando. Es un problema que nos está interpelando a todos, que lo que estamos viendo es el principio o las primeras apariencias, así como fue necesario avanzar en la mirada y también en la legislación de los temas de violencia doméstica para darnos cuenta que no era tan doméstica, para darnos cuenta que también era una expresión y una construcción social, para darnos cuenta que los problemas que ocurren en la casa también pueden ser problemas públicos. Y con este tema creo que progresivamente estamos cambiando la mirada. ¿Qué tiene de diferente este tema? Bueno, que aparece un jerarca involucrado, que aparece un espacio público involucrado y que es detenido por la policía. Pero, digamos, este caso puede llegar a ser una frontera y puede marcar la diferencia entre seguir construyendo espacios de impunidad o una actuación distinta que frene, digamos, la producción y reproducción de este fenómeno. Yo ya te había escuchado hablar del tema y mencionar este concepto de
masculinidad o el machismo que genera todo este asunto, ¿no? Y yo pensaba si más que eso, digamos, en la minimización del asunto no estaría más presente otro concepto que tiene que ver con la visión que la sociedad tiene de los adolescentes, ¿no? Porque cuando uno escucha el discurso por allí de que un pibe de 16 años es, digamos, pasible de ser mandado preso como un mayor de edad, esas ideas están en boga o hay quien las propone, porque bueno, porque se supone que la adolescencia ha evolucionado y pueden ser considerados como mayores a la hora de ser considerados como delincuentes. También podrían ser considerados como mayores a la hora de cuando toman una opción sexual o qué hacer con su cuerpo, aunque obviamente es un delito, ¿no? Entonces cuando uno escucha al tipo que fue procesado decir, bueno, pero dentro de un mes cumplía 18, ¿no? En la cabeza de mucha gente debe funcionar también esa idea de que, bueno, es adolescente, pero ya es como que fuera mayor, digamos. No sé si es claro lo que te estoy diciendo. Sí, eso por un lado, digamos, naturaliza las situaciones de explotación, porque, bueno, falta un mes, falta un año, faltan 2 años, y como si lo cronológico fuera importante en un circuito de violencia. Y por otro lado, en una sociedad donde sus sectores más vulnerables, los niños y los ancianos, están siendo tratados como los estamos tratando, como sociedad, digo, ¿no? Y que además la juventud, por un lado, la adolescencia sea considerada como peligrosa, pero por otro lado, en términos de relaciones sexuales, el cuerpo de los jóvenes siempre es deseado, genera complejidades donde el discurso machista corre en el sentido de que, bueno, la masculinidad dominante en su eje discursivo dice, bueno, los hombres podemos pagar por sexo, debemos pagar por sexo, y así satisfacer nuestros impulsos sexuales, y si son niños o adolescentes, bueno, no importa. Lo importante es que yo como hombre pueda demostrar mi poder, pueda ejercer la dominación y pueda apropiarme del cuerpo de otro, porque para eso soy macho, para eso soy hombre, en ese sentido. En este otro sentido de la peligrosidad, bueno, habría que ver, digamos, cuán libres pueden ser estos hijos de estos circuitos de violencia que te describía más adelante, ¿no? ¿En qué sentido pueden ser libres? ¿En qué sentido pueden ser libres cuando existe prácticamente en todos los casos la figura del proxeneta? Alguien que se apropia o que hace del uso y el abuso de ese cuerpo su fuente de ganancia. ¿Qué libertad puede tener, digamos, con respecto a ese cliente explotador que posee un cargo en la intendencia en este caso, pero no seguramente, o que puede ser un empresario VIP, o que puede ser el gerente de una agencia de modelos? Digamos, son muy pocas las herramientas de defensa que ese adolescente puede tener. Porque además los adolescentes viven en este mundo de consumo, donde también desean acceder a determinados bienes que no siempre pueden acceder desde los lugares donde... Es un delito que no se puede prevenir, además, ¿no? Yo creo que sí que se puede prevenir, como todo delito. Lo que no podemos lograr es prevenir eficientemente si no hacemos un cambio cultural, un cambio de cabeza, diríamos en términos coloquiales, ¿no? ¿Qué se está haciendo, digamos? ¿Qué políticas se están aplicando? Bueno, estamos capacitando técnicos en todo el país, llevamos más de 700 en esta tarea. Estamos desarrollando una campaña que tal vez ustedes hayan visto en estos días, junto con UNICEF y el INAU, No hay excusas. Se está realizando una intervención sobre la actual legislación, que también presenta brechas y carencias con respecto a sus definiciones respecto a este tema. Y se está realizando el diseño de un dispositivo de atención especializado, porque al día de hoy
lo que estamos haciendo es atender en hogares de amparo de INAU los casos que aparecen, y en algunos casos sería necesario tener un hogar especializado. Y además, desde fines del año pasado, la creación de un programa de atención a víctimas de explotación sexual, que junto a que se tendría un equipo en Montevideo, 2 equipos nómades para 2 regiones del país, que pudieran dar cuenta inmediatamente y ser el primer apoyo a la víctima, acompañarlos en todo el tema de juzgados, y comenzar a trabajar con los equipos técnicos de la localidad el tránsito de ese caso. Cada caso es único, pero sobre todo cada niño y cada adolescente es único, y en esto no hay recetas de cocina, ¿no? Hay que ver la complejidad del tema, y hay que indagar también algunos de estos aspectos que tú señalabas, que tienen que ver, por ejemplo, si la familia realmente está protegiendo o es un facilitador en la situación de explotación. Pero luego también, digamos, cuál es su inserción en esa comunidad, cómo la comunidad juega para despertar su resiliencia, cómo la comunidad juega para que ese sujeto que fue una cosa o una mercancía en ese mercado del sexo pueda recuperar su calidad de sujeto. ¿La experiencia que a ustedes qué les ha demostrado? ¿Que la comunidad ha mirado para otro lado? La comunidad muchas veces, y por distintas causas, naturaliza el fenómeno, convive con él, lo incorpora a la cotidianidad. Lo incorpora como parte del paisaje. Y esto más tarde o más temprano siempre se vuelve en su contra. Siempre se vuelve en su contra. La idea de que esto ocurre en un nosotros, y que esa botija podría ser mi hija, podría ser tu hija, podría ser la hija de cualquiera, y que no solamente le pasa a los niños pobres, son elementos que las comunidades deben transitar, y que no es fácil, porque muchas veces no saben qué hacer, porque muchas veces tienen miedo, y porque no siempre las respuestas que damos de las instituciones son las necesarias para combatir realmente el fenómeno. Entonces, por eso, casos como tienen una importancia esencial para que como país podamos avanzar en el ataque, y yo creo que digamos que en este caso se juegan muchos casos. Luis Purcher, del Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual para la Niñez y la Adolescencia, muchas gracias por haber estado. No, gracias Gabriel, y gracias a En la Mira por la oportunidad, y bueno, quedamos a las órdenes.